Un expresidente de la República está en su cama, en el cuarto principal del Palacio de Gobierno, en el corazón de Lima. Son las 2 de la mañana. El silencio es total. Y entonces empieza. Alguien está tocando el piano en algún lugar del edificio. Se levanta, recorre los pasillos. No hay nadie. El piano sigue sonando. Eso lo contó el propio Martín Vizcarra, en un video que llegó a más de 1 millón de reproducciones, cuando le preguntaron si en el Palacio de Gobierno penaba. Su respuesta fue directa. Al inicio no me gustaba. Escuchaba ruidos que penaban, todo eso, pero ya me hice amigo de los fantasmas. Lima tiene una primera parte y tiene una segunda. Los 7 lugares que no mencionamos la vez anterior. Empezamos. Número 7. La casa Matusita. La leyenda que el propio dueño no puede matar. Hay algo que hace a la casa Matusita diferente a cualquier otro lugar de esta lista. Su propio dueño intentó destruir la leyenda y no pudo. En 2014, Ladislao Thierry, el propietario del inmueble, invitó a los periodistas de Cuarto Poder a subir al segundo piso, el piso donde, según décadas de relatos, nadie podía estar más de 5 minutos sin perder la razón. Los dejó entrar, los acompañó, y cuando llegaron arriba, dijo esto: «Miren, aquí no hay más que polvo y recuerdos, nada de fantasmas, nada de voces. La verdadera historia es mucho menos espectacular». Después lo repitió en Radio Exitosa. Después lo repitió en entrevistas. Nadie le creyó. Y hay una razón para que nadie le crea. No es que la gente sea irracional. Es que la historia de esa casa tiene demasiadas capas para que una sola declaración las borre. La casa Matusita está en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en el centro de Lima. Fue construida enfrente de la penitenciaría de Lima, la misma cárcel que décadas después daría paso al Sheraton. Desde el siglo XVIII circulan historias sobre ese inmueble. Una mujer persa acusada de brujería que vivió ahí en el año 1753. Una familia que fue masacrada por el padre de la casa en un episodio de celos. Intentos de quemarla que, según los relatos, fallaron porque las llamas no prendían en sus paredes. Ninguna de estas historias está documentada con certeza, pero todas llevan siglos circulando, acumulándose unas sobre otras como capas de pintura vieja. Lo que sí está documentado es lo que pasó cuando los medios de comunicación empezaron a visitarla. Un reportero que pasó la noche en el segundo piso salió al día siguiente sin poder explicar con claridad qué había vivido. Un creador de contenido que hizo una transmisión en vivo desde adentro cortó la señal a mitad de la noche sin dar explicaciones. Y los vecinos de los edificios de alrededor llevan décadas mencionando lo mismo, que en las noches, cuando el centro histórico está en silencio, hay momentos en que de la casa Matusita salen sonidos que no corresponden a un edificio vacío. El dueño dice que no hay nada. La leyenda dice que sí. Y la leyenda, por ahora, va ganando. Número 6. El Palacio de Gobierno. El piano que nadie toca. Volvamos a Vizcarra. Porque la historia del piano no fue lo único. En el mismo video, el expresidente contó que su hija, que vivía con él en el palacio durante su gobierno, tomó una decisión. Un día se fue. No podía dormir. Sentía presencias, escuchaba cosas que no tenían explicación y decidió que prefería vivir en otro lugar antes que seguir en ese edificio. La hija de un presidente, que tenía acceso a todo el aparato de seguridad del Estado, prefirió irse antes que quedarse una noche más. Vizcarra no fue el primero en mencionar esto. Otro presidente, años antes,
también habló en un programa dominical de sensaciones inexplicables en el palacio, y los empleados que trabajan ahí de noche, los que limpian los pasillos cuando el edificio está vacío de visitas, tienen sus propias historias que prefieren no contar delante de las cámaras. La razón de todo esto tiene nombre y tiene siglos. El Palacio de Gobierno fue construido por Francisco Pizarro en 1535, sobre un antiguo tambo que pertenecía al cacique de Lima. Debajo de sus cimientos estuvo la primera cárcel de la ciudad, la cárcel de Pescadería, donde los presos morían en condiciones que los cronistas de la época prefirieron no detallar del todo. Al costado del edificio estaba el cadalso, el lugar donde se hacían los ajusticiamientos públicos de la colonia. Y en el palacio mismo murieron, a lo largo de los siglos, 7 virreyes. El primero en morir violentamente ahí fue el propio Pizarro, asesinado el 26 de junio de 1541 por un grupo que entró a buscar venganza. Murió en el suelo de lo que hoy es su propia casa de gobierno, con la espada en la mano, sin que nadie llegara a tiempo para ayudarlo. Debajo del palacio hay túneles, imágenes inéditas reveladas por el canal TV Perú. Muestran galerías coloniales subterráneas que se conectan con iglesias del centro histórico de Lima. Nadie sabe exactamente qué más hay ahí abajo. Y según los empleados que han bajado, tampoco nadie tiene muchas ganas de averiguarlo. Número 5. Mesa redonda. Los que murieron sin poder salir. Era Nochebuena, 29 de diciembre de 2001. El centro de Lima estaba repleto de gente comprando para las fiestas. Y entonces alguien encendió un cohete en un puesto de pirotecnia del Jirón Puno, en pleno corazón de Mesa Redonda. Lo que siguió fue un infierno en menos de un minuto. El fuego se propagó de puesto en puesto, por los pasillos estrechos y los techos de madera que conectaban los locales. La gente intentó salir, pero Mesa Redonda es un laberinto de callejones y galerías que de día resultan confusos y de noche, con humo y fuego por todos lados, se volvieron una trampa. Murieron al menos 291 personas, muchos de ellos calcinados en el lugar donde los encontró el fuego, sin poder llegar a la salida. Hoy, Mesa Redonda sigue siendo uno de los mercados más concurridos de Lima. Los mismos pasillos, los mismos puestos, la misma disposición de locales que aquella noche no permitió que todos salieran. Un joven que trabajó en el local de su tío, una óptica en el segundo piso de uno de los edificios colindantes, lo contó así en redes sociales. Subí al almacén a buscar unos lentes, estaba solo, y empecé a escuchar pasos en las escaleras. Pasos claros, de alguien que subía. Esperé. Nadie llegó. Bajé corriendo y le conté a mi tío. Él no me dijo nada, solo asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba eso. El parapsicólogo Rivera, que visitó la zona con su equipo para América TV, lo dijo sin rodeos. Mesa Redonda es uno de los lugares más cargados del centro de Lima. Y quienes trabajan ahí de noche, solos, en los almacenes de los pisos superiores, ya saben que los pasos que escuchan no son de ningún colega. Número 4. El centro cívico. El paraíso de los que no encontraron salida. Hay algo que muy poca gente sabe cuando entra al Real Plaza Centro Cívico a hacer sus compras, que está caminando exactamente encima de la penitenciaría de Lima. La cárcel funcionó ahí desde el año 1862. Durante casi 100 años fue la prisión más importante del país y también una de las más violentas. En el año 1930 hubo un incendio dentro del penal.
Docenas de presos murieron calcinados en sus celdas, sin poder salir. Sus cuerpos fueron encontrados en las posiciones en que los había sorprendido el fuego. Algunos contra las rejas, algunos en el rincón más alejado de la celda, algunos abrazados entre sí. El penal fue demolido en 1961 para construir primero el Hotel Sheraton y después el complejo que hoy alberga al Real Plaza. Pero los cimientos son los mismos, el suelo es el mismo. Y según varios trabajadores del centro comercial que han dado testimonios a lo largo de los años, hay zonas del edificio donde la experiencia de estar solo cambia de una forma que no saben cómo describir. Beatriz trabajó en el Real Plaza Centro Cívico durante varios años. En una entrevista con el canal Eteria Paranormal, contó lo que le pasó una tarde al quedarse sola en la tienda después del cierre. Escuchó que alguien golpeaba desde adentro de una de las paredes interiores. No una vez, repetidamente, como si alguien estuviera atrapado al otro lado y quisiera que lo escucharan. Llamó a seguridad. Revisaron, no encontraron nada. Beatriz renunció al mes siguiente. Número 3. El Hotel Comercio y el Bar Cordano. El cadete que nunca se fue. Frente al Palacio de Gobierno, cruzando la calle, hay un bar que existe desde el año 1905. El Bar Cordano. Todos los presidentes del Perú han comido ahí en algún momento. Es uno de los bares más tradicionales de Lima, con sus mesas de madera, sus azulejos blancos y ese olor a café y historia que tienen los lugares viejos de verdad. Lo que muy poca gente sabe es que en el tercer piso de ese mismo edificio había un hotel, el Hotel Comercio, y que en el año 1930, en una de sus habitaciones, ocurrió uno de los crímenes más recordados de la Lima de esa época, un asesinato tan sanguinario que los periódicos de entonces no publicaron todos los detalles. Pero la historia que más circula entre quienes conocen el edificio no es la del crimen de 1930, es la del cadete. Según relatos recogidos por la escritora Irene Corzo, los alumnos de una institución militar que se hospedaban en el hotel reportaron, en distintas épocas, la misma experiencia. Un cadete con uniforme antiguo, haciendo guardia en los pasillos del tercer piso. Inmóvil, mirando al frente, sin responder cuando alguien le hablaba. Varios de esos alumnos terminaron la noche con conmoción nerviosa. El cadete tiene nombre en la leyenda, Giulio Poggi, que ingresó al colegio en el año 1945 y murió un año después defendiendo a una joven de un asalto en un tranvía. Un héroe anónimo que, según la voz popular del barrio, nunca abandonó el puesto. El Bar Cordano sigue abierto. El tercer piso, desde hace décadas, no recibe visitantes. Número 2. El Puente de los Suspiros, lo que queda cuando el amor no alcanza. En Barranco hay un puente de madera que tiene poco más de 100 años. Es pequeño, pintoresco, con vista al barranco y al océano. Turistas se fotografían ahí todos los días y, sin embargo, quienes conocen su historia lo cruzan de noche con una sensación que no siempre saben nombrar. La leyenda más conocida dice que si cruzas el puente con los ojos cerrados y sin respirar, pensando en alguien, ese amor se hará realidad. Es el tipo de historia que aparece en guías turísticas y postales. Pero esa no es la historia que cuenta la gente del barrio. Los vecinos más antiguos de Barranco saben que el borde del barranco fue, durante el siglo XIX y buena parte del XX, uno de los puntos de Lima donde más personas decidieron terminar con su vida.
La caída al fondo del barranco era definitiva, y muchos de quienes saltaron lo hicieron desde ese mismo puente o desde los bordes de tierra a su alrededor, después de historias de amor que terminaron mal, de deudas que no pudieron pagarse, de desesperaciones que el Lima de esa época no tenía a dónde llevar. Una pareja que cruzó el puente a medianoche, hace algunos años, contó su experiencia en un foro de misterios peruanos. Íbamos tomados de la mano. A mitad del puente, los dos al mismo tiempo sentimos que alguien más caminaba detrás de nosotros. Nos dimos vuelta. No había nadie. Pero la madera del puente siguió crujiendo 3 pasos más antes de detenerse. Se miraron. Siguieron caminando. Ninguno de los dos habló de eso hasta llegar a casa. El puente de los suspiros es hermoso de día. De noche, es un lugar donde el aire tiene una densidad diferente y donde el sonido de la madera bajo los pies suena, a veces, como si hubiera alguien más cruzando con uno. Número 1. La iglesia y convento de Santo Domingo. Los que quedaron en las paredes. Hay una historia que los guías del convento de Santo Domingo casi nunca cuentan en los tours. Que en las paredes de algunas de sus celdas, cuando se hicieron trabajos de restauración hace décadas, encontraron marcas hechas con las uñas, desde adentro. El convento de Santo Domingo es uno de los más antiguos de Lima, fundado en 1535, el mismo año que la ciudad. Durante la Inquisición, sus instalaciones fueron usadas para algo que la historia oficial registra con eufemismos: el procesamiento de herejes. Personas acusadas de practicar creencias distintas a las de la Iglesia eran traídas ahí, interrogadas y en algunos casos recluidas en celdas que, según los registros que sobrevivieron, podían durar años sin ver a nadie más. Los trabajadores de restauración que intervinieron el convento en la segunda mitad del siglo XX encontraron, en los sótanos y en algunas celdas que habían estado selladas, evidencias de ocupación humana prolongada en condiciones que no coincidían con ningún registro oficial. Nadie pudo explicar del todo a quiénes correspondían esos rastros. Hoy el convento es un espacio abierto al público, con una iglesia activa y un museo de arte colonial. Pero hay una zona que no se incluye en el recorrido turístico estándar. Y hay una empleada que lleva años trabajando ahí, que en una entrevista con un investigador paranormal dijo algo que se quedó grabado. En la parte de atrás, en las galerías que no se usan, hay momentos en que uno pasa y siente que le están mirando desde las puertas cerradas, no desde afuera, desde adentro, como si alguien estuviera del otro lado del umbral, esperando que uno se vaya para poder salir. Lima tiene 500 años, y algunas de sus puertas, al parecer, nunca se han abierto del todo. La primera parte tenía un hotel construido sobre una cárcel, un cerro con soldados muertos y un túnel por donde nadie quiere pasar solo. Esta segunda parte tiene un presidente que escuchaba el piano de madrugada, una empleada que renunció después de escuchar golpes en la pared, y una iglesia donde hay celdas que estuvieron cerradas tanto tiempo que nadie sabe exactamente qué encontraron adentro. Lima no es solo una ciudad, es un archivo, y algunas de sus páginas todavía no se han podido leer del todo. ¿Conoces alguno de estos lugares? ¿Has vivido algo que no puedes explicar en alguno de ellos? Cuéntanos en los comentarios. Y si este video tampoco te dejó dormir bien, es culpa de Lima, no nuestra.